Nos encontramos en uno de los tantos escenarios de la universidad para compartir con un nuevo personaje. Él es Darío Sierra, a quien le damos la bienvenida. Y pues Darío, de la trayectoria de 30 años al servicio de la universidad, ¿cómo lo podemos resumir en cortas palabras? Susanita, yo creo que mi trayectoria en la universidad ha sido pues de mucho aprendizaje, es decir, la universidad me ha enseñado mucho, pero eso también me ha servido que ese aprendizaje que yo he tenido en la universidad lo comparta con muchas comparto con la familia raticos donde yo sigo jugando fútbol, pero ya no a nivel competitivo, sino a nivel recreativo. ¿Qué tan cierto que Sora es mejor que Cartagena? ¿Por qué? Pues imagínense, fue donde yo nací, mi pueblo donde yo nací, donde yo aprendí muchas cosas, donde empecé a ver la vida, a conocerla, donde compartí muchas cosas con mi familia, con mis padres, y que ellos me enseñaron muchas cosas, muchos modales, muchas cosas buenas, pues que eso me ha servido para pues ser un buen profesional, ser un buen ser humano, y eso es lo que me ha servido. Entonces, pues para mí, mis horas pues es mejor que Cartagena porque es donde yo nací y aprendí muchas cosas. Ahora, ¿ese estilo a qué se le debe? ¿El porte que usted lleva como ejecutivo? Pues la verdad es que, Susanita, ahí sí le comento que eso como que es nato, eso nació conmigo, pues son cosas que nacen y no se hacen, sino que nacen conmigo, nacen con el ser humano, y pues no las puedo dejar, ya me toca seguir con ellas porque son mi jovialidad, mi amabilidad, la forma de entender las personas, sonreír un poco, estar algunos ratos contentos, no ponerle tanto problema a la vida, sino saber más bien comprender que los problemas hay que solucionarlos. Entonces eso me ha enseñado todas esas cosas y por eso soy así, porque son condiciones que yo creo que nacieron conmigo. ¿Qué le queda por cumplir? ¿Cuál es su sueño? Mi sueño es terminar este periodo acá en la universidad como director de bienestar, dar lo máximo en este último periodo, y la verdad pues creo que ese es mi sueño que yo tenía, era llegar algún día a alguna posición como la que estoy, gracias al señor rector, y pues con el señor rector cumpliré los objetivos de él, de su plan de gobierno, que es construir la universidad que queremos. En este momento la universidad cuenta con un gran número de personas incluidas en este proceso de formación profesional, con diferentes personas con diferentes discapacidades, y qué rico pues que la universidad tenga en cuenta estos procesos, porque es lo que permite la mejora y la calidad de vida de muchas personas en Colombia que queremos trabajar y que queremos
mostrar nuestro trabajo a nivel profesional y que la universidad forme personas para un mundo laboral competitivo muy importante en la construcción de un país que realmente equipare todas las oportunidades de manera equitativa. A través de la política de educación inclusiva se inicia a generar diferentes necesidades a la población, y es importante que la población en las diferentes áreas tenga un acompañamiento realmente efectivo para que su formación profesional sea efectiva, para que realmente la formación profesional esté a la altura y en la calidad de los demás estudiantes, porque recordemos que estamos formando profesionales para un mercado laboral competitivo. La tiflología epistemológicamente es una ciencia donde hace que la vida de una persona ciega logre una autonomía y una independencia total, no solamente en el ámbito educativo, sino en todos los aspectos de su vida, en la vida diaria, en la vida cotidiana de la persona. Entonces, es lo que permite que nosotros desarrollemos procesos de comunicación efectiva, de desplazamiento, que tengamos procesos de movilidad, que tengamos algunas herramientas estratégicas para desarrollar nuestras actividades académicas a la altura de los demás, ¿cierto? Sin que nos quedemos de ningún tema. Entonces, en este momento me encuentro con 4 jóvenes, todos vinculados a la universidad. Si nos damos cuenta que los jóvenes de primeros semestres se pierden, pues imagínense ustedes una persona ciega o con baja visión, pues mucho más. Entonces, pero la tarea es lograr la autonomía y el desplazamiento de manera autónomo dentro de la universidad. Otra tarea son las habilidades de la vida diaria. Una persona ciega tiene que aprender las actividades de su vida cotidiana, en su casa, como lavar su ropa, cocinar, barrer, planchar su ropa, combinar su ropa con los colores adecuados para poder salir, organizar su ropa en su mueble, ¿cierto? Poder hacer el alimento, todo el aseo en su casa es importantísimo y fundamental, porque, por ejemplo, muchos chicos que llegan de los diferentes municipios y que viven solos en Tunja, ¿cómo lograrían esa autonomía para lograr desarrollar esos procesos, para medir el aceite y poder cocinar, para prender el fuego sin que se lesionen? Todas esas son técnicas que usamos de manera adecuada para desarrollar el proceso de autonomía e independencia. Tenemos, por ejemplo, los teléfonos inteligentes que nos permiten por voz manejar todas las aplicaciones. Aquí en este celular yo guardo más de 800 libros, en este celular tengo muchas aplicaciones que me permiten desarrollar mis procesos, me permite manejar el WhatsApp, me permite manejar revisar mis correos electrónicos, me permite revisar mi Facebook, el Twitter, me permiten todas las aplicaciones, grabo mis clases. Yo soy esapista, entonces en mi formación profesional o en las clases o las instrucciones que doy, pues también las grabo para que sea más fácil mi proceso, ¿cierto? Entonces, el celular me lee a través de unas aplicaciones, puedo tomar una foto, escanearla y reproducir la voz. Entonces tiene muchas funciones que hoy permite que una persona sea más autónoma. A medida de que estas herramientas se crean, de que se crea un computador y lo mismo que una persona pueda manejar un computador de manera autónoma, que pueda hacer una tarea en Word, en Excel, que pueda hacer unas diapositivas, que pueda hacer todas las tareas en un computador, pues eso le abre un mercado laboral, un mercado educativo impresionante. Lo más importante, pensaría que nosotros en este momento y en lo que yo siempre hago pedagogía, es que esas barreras actitudinales desaparezcan, que no nos observen por nuestra condición, sino por nuestras capacidades, que no miremos el bastón, sino que miremos la persona. Ok, bienvenidos a la UPTC. Esta es la exposición 77 días hacia la libertad, organizada por la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia en cabeza del proyecto Ruta del Bicentenario.
Hemos querido compartir con ustedes los acontecimientos de la campaña libertadora de 1819 con motivo de la conmemoración de los 200 años de independencia. Entonces allí empezó a gestarse este movimiento que traería consigo la liberación del año 1819, o sea, exactamente hace 200 años. Bueno, pues de este modo podemos continuar. Vamos a hablar un poco sobre el contexto geográfico. Por acá, por favor. Bienvenidos a todos a la Carpa Itinerante 77 días hacia la libertad, la campaña libertadora de la Nueva Granada, la cual tiene un fin de dar a conocer, un objetivo, de dar a conocer los 77 días de la campaña libertadora de la Nueva Granada, centrándose específicamente en la historia social de aquellos acontecimientos y personajes que fueron excluidos de la historiografía tradicional. La Carpa Itinerante hace parte y es producto de un proceso investigativo de años, ¿sí? Esta carpa hace parte de la maestría y el doctorado en Historia y es un producto académico del proyecto Ruta del Bicentenario de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. La carpa itinerante tuvo una primera fase en el año 2018, desde el mes de septiembre al mes de octubre, y en este momento estrena su segunda fase en este mes de marzo. En este mes nos han acompañado alrededor de 30 instituciones educativas, públicas y privadas, de departamentos como Santander, como Casanare, como Cundinamarca y Boyacá, que estuvieron interesados en tener una interpretación distinta de la historia, de la campaña, y pues vinieron a apoyarnos con sus nuevas interpretaciones en torno al Bicentenario de la Independencia. La carpa tiene varios ítems, no solo ítems académicos, donde mostramos por medio de módulos y paneles los acontecimientos y algunos personajes, sino también tiene un componente lúdico y didáctico, donde permite que los estudiantes hagan una retroalimentación de lo aprendido durante la guianza y durante digamos que el conocimiento de la carpa, sino que también permite que los estudiantes demuestren que tienen una aprehensión del conocimiento y que es una de las maneras, por decirlo así, más reales y materializables de cómo llevar la historia a la escuela, de cómo llevar la disciplina histórica a la educación y hacerla divertida. Las mujeres eran conocidas como las Juanas. ¿Cómo eran conocidas las mujeres? Las Juanas. Entonces tenemos aquí las Juanas que la mujer. Bien, tenemos ahí. Bien. Los llaneros. Los llaneros. Espera, este es uno, ¿listo? Todos van a tener, ¿bien? Deja ver a tu amigo acá. Deja ver a tu amigo. Déjalo ver. Se tiene proyectado lograr sacar la carpa al exterior y lograr llevar la historia a la escuela. ¿Y cómo vamos a lograrlo? El proyecto Ruta del Bicentenario busca, por medio de un convenio con la Secretaría de Educación del Departamento de Boyacá, busca lograr llevar esta carpa por medio de unas exposiciones, ¿sí? de un tamaño más reducido, y que se vaya por alrededor de 90 municipios de Boyacá. La idea es incluir dentro de esta conmemoración del Bicentenario y los 200 años de independencia a estas poblaciones que fueron partícipes hace 200 años o que en el día de hoy buscan conocer más cerca esta historia social y tener pues un mejor pensamiento histórico y una mejor proyección del futuro, basándose en un referente del pasado, ¿no? Bien, como parte también del alcance de esta carpa, es que busca develar y buscar dentro de la estructura más profunda de la cultura, ¿sí? Esos apartes y esas percepciones que nos pueden llegar a entender y a tener una mejor interpretación del comportamiento del hombre de hoy. Esta es la oportunidad, ¿sí?, de nosotros conmemorar no solo los 200 años, nadie celebra una batalla, nadie celebra un conflicto bélico, sino más bien es recabar sobre esos inicios identitarios cuáles son las perspectivas,
cuáles son los alcances y cuáles son los avances de estos 200 años de república y cómo como sociedad, ¿cierto? Y como grupo humano nos congregamos en torno a una voluntad en común y proyectamos un mejor país, proyectamos una mejor identidad y bueno, creamos una conciencia histórica en torno a los elementos que nos hacen y nos congregan como colombianos. Hemos conmemorado el Día Internacional de la Mujer haciendo un homenaje a ellas desde la escritura y por eso queremos cerrar este mes de marzo con un especial nuevamente desde las letras. Con una de las publicaciones de la UPTC se trata de la revista Historia y Memoria, que en su número 10 rindió un homenaje a la historia de las mujeres. Nuestra invitada es su editora, la doctora Olga Acuña. Profesora Olga, ¿cuál fue el objetivo que se plantearon en este número 10 al escoger este tema? Bueno, Historia y Memoria centró su atención en un tema fundamental, como fue la historia de las mujeres, para tratar de conocer otras expresiones y otras reflexiones sobre el papel que ha cumplido la mujer en los diversos ámbitos del saber, de las representaciones, de la cotidianidad y de la expresión colectiva. En ese sentido, se planteó el papel de la mujer como actor social, tratando de reivindicar su papel con miras a reconocer el contexto, a reconocerla en escenario de la construcción social y como elemento reivindicatorio de su papel como protagonista en la construcción de espacios, la construcción de saberes y en la construcción de prácticas cotidianas como era la del café y otras. Llegó una contribución precisamente desde la Universidad Nacional de Colombia de Julia Andrea García, referida al tema de la cárcel del Buen Pastor en 1890 a 1829. Profesora Olga, el trabajo, la instrucción religiosa, la disciplina hacen parte de esta investigación. ¿Hay algún vínculo entre el pensamiento conservador y la idea de corregir lo que Julie denomina mujeres desviadas del camino? Es un tema muy interesante en primer lugar porque aborda la cotidianidad de las mujeres en la cárcel del Buen Pastor. Precisamente parte la autora de analizar cómo se consolida la cárcel como un centro de adisciplinamiento y un centro de concentración de las mujeres que se consideraban, realizaban prácticas no convencionales o no aceptadas públicamente, que desde luego desde la perspectiva religiosa, política conservadora, estarían fuera del escenario social y cultural. En ese sentido, la cárcel de mujeres llevaría a generar espacios de socialización, prácticas de reivindicación para corregir aquellos aspectos, aquellas prácticas, aquellos comportamientos que se consideraban fuera del escenario o de la aceptación cultural colectiva. En ese orden de ideas, entonces, sí se consideraba que la cárcel lograría generar aquellos valores, aquellas representaciones y reivindicarla socialmente, es decir, para tratar de encontrar esa unidad, esa legitimidad por la cual los grupos sociales aceptaban o no un comportamiento. Entonces, en ese sentido, la mujer criminal, la mujer, digamos, que desarrollaba otro tipo de prácticas exógenas, rebeldía y demás, eran llevadas inicialmente a centros de represión o centros especiales, como se le llamó en ese momento, y luego se convertirían en la cárcel, donde en la cárcel pues desarrollarían otro tipo de actividades como tejer, bordar y otras que les permitiría ingresar en el contexto social y cultural aceptado culturalmente. Otro artículo de este especial viene de la Universidad Nacional de Medellín y esta vez sobre la contribución de las mujeres en la caficultura tradicional colombiana en un periodo 1910-1970. ¿Cuál fue este papel de la mujer que destaca el profesor Renzo Ramírez? Bueno, es un tema también muy interesante porque ya nos habla de otro escenario de la mujer trabajadora, no necesariamente reconocido desde el punto de vista económico, pero sí una actividad que desarrollaron desde la familia y que paulatinamente se fue incorporando incluso como una práctica tradicional, pero que iba representando elementos sustanciales de su labor, de su
actividad tanto en el sector rural como urbano, recogiendo café y desde allí, digamos, proyectando una actividad económica que entre 1930 y 1970 fue fundamental en la economía del país. Entonces, desde esta perspectiva, Renzo Ramírez plantea cómo fue esa inserción, no desde el punto de vista legal y de aceptación laboral como tal, pero desde una práctica consustancial, dinámica para el sector del área cafetera. La mujer paulatinamente fue colaborando en ese tipo de labores y en ese tipo de prácticas con sus niños, y desde allí también desarrollaba digamos, su actividad económica y cultural, y esto nos permite, pues, dado que Renzo hace un acervo documental bien interesante, nos permite comprender cómo fue ese proceso de desarrollo económico, social y cultural. Doctora Olga, una contribución de América Latina, si podríamos decir, viene de la mano de María Elena Lucero, que investiga a otra mujer. Se trata de Tarsila do Amaral, una artista brasilera plástica. ¿Por qué es importante destacar en esta brasilera que se forma en Brasil un movimiento que hace en la modernidad para rescatar sus raíces? Digamos que este es un trabajo también muy interesante que intenta decodificar y ver de otra manera la forma como han sido representadas las comunidades tradicionales con prácticas de antropofagia, y en ese sentido se pretende decir, mire, estas comunidades, volver a sus raíces, volver a sus culturas, volver a sus tradiciones para encontrar allí elementos de representatividad de sus culturas. ¿Por qué? Porque estas han sido impuestas desde Europa y en ese sentido prácticamente se desconoce cuáles son las prácticas y las tradiciones con las que viven estas comunidades tradicionales. Doctora Olga, llegamos a una contribución nuevamente del territorio colombiano. En ediciones anteriores de Ex Libris destacábamos la labor de las maestras rurales a mediados del siglo XX en Boyacá y Cundinamarca. Esta vez nos trasladamos a otra región de nuestro país, Antioquia, en un periodo 1903-1930. ¿Quién es Carlos Arturo Ospina y de qué se trata su contribución? Él es un profesor de la Universidad de Antioquia, quien hace un trabajo interesante sobre cuál es el papel de las maestras. Digamos, en primer lugar, las maestras eran la representación de señoritas que le generaban a los niños un elemento de representación y una identidad y una forma incluso de ser, de aceptar y con aceptación cultural. Entonces, en ese orden de ideas, la mujer maestra tenía un papel importante porque iba a reemplazar a la madre en la escuela, es decir, en el cuidado de sus hijos, en la formación y de alguna manera en una iniciación a los saberes. En ese sentido, la mujer empieza a tener un papel laboral, aunque no reconocido, y aunque empiezan a tener diversas contradicciones y confrontaciones precisamente por su papel como trabajadora y por el papel que empieza a ejercer sobre la sociedad. Aunque no, como les digo, no es reconocida, sino es básicamente una labor que se asume inherente a la labor de madre, mujer, esposa, que debe cuidar a sus hijos. Entonces, en este sentido, la escuela debe dar instrucción y formación. Desde luego, el concepto de educación vendría posterior hacia los años 30, cuando se inicia otros debates fundamentales sobre el ser de la instrucción, el pasar de la instrucción a la educación. Además de invitar a leer este número 10, queremos hablar de la actualidad, de Historia y Memoria, que ya está en su número 18 y que también rinde un homenaje a las mujeres, profesora Olga. Bueno, Historia y Memoria realmente tiene un espacio en el área libre, además de haber dedicado el número 10 en algunas ocasiones, y es justamente el número 18 en que hemos centrado un artículo que es Mujeres en las letras y en las artes en el sur de Colombia, 1930-1950, donde se hace alusión a las escrituras y a las publicaciones que hacen un grupo de mujeres en el sur de Colombia, particularmente en Nariño, a través de una de estas revistas donde se desarrollan actividades de tipo cultural, se publican poesía, literatura, que es hecha por las mujeres. Luego allí se vislumbra un papel importante, claro, de mujeres letradas, pero que de todas maneras empiezan a tener una incidencia desde las artes y desde la literatura.